En las primeras horas de la mañana del 15 de abril de 1912, el Titanic enfrentaba sus momentos finales. Este era el barco del que decían que no podía hundirse. Eran las 2:20 am. El Titanic se había hundido oficialmente. En la oscuridad, los botes salvavidas se alejaban de los restos, llevando solo a una fracción de las personas que estaban en el barco apenas unas horas antes. El resto quedó en las heladas aguas del Atlántico, gritando pidiendo ayuda. En cuestión de minutos, el océano silenciaría a casi todos ellos. De las aproximadamente 1,500 personas que gritaban pidiendo ayuda en el océano helado, solo 4 seguirían vivas por la mañana. Estas son las historias de los últimos sobrevivientes del Titanic y cómo lograron lo imposible. Este es Fang Lang, uno de los 8 pasajeros chinos a bordo del Titanic. Como pasajero de tercera clase, no tenía acceso a los botes salvavidas del barco. Sin embargo, antes, mientras el barco se hundía, Fang encontró una gran tabla de madera que había sido arrancada de sus bisagras. Cuando el Titanic desapareció bajo él, Fang fue arrojado al helado océano Atlántico. Fang pudo subirse a la tabla de madera que había agarrado antes, e hizo todo lo posible por mantener su cuerpo fuera del agua. Fang sabía que esa tabla de madera era su única oportunidad de sobrevivir. Pero los botes salvavidas, que estaban dispersos a varios cientos de metros de distancia, no remaban hacia ellos. Los botes salvavidas 10, 12, 14 y D inicialmente se mantuvieron a distancia de los sobrevivientes que luchaban en el agua. El oficial a cargo del bote salvavidas 14 era el quinto oficial del Titanic, Harold Godfrey Lowe. Lowe inmediatamente comenzó a soplar su silbato para que los otros 3 botes salvavidas en el área se reunieran todos juntos. Ordenó a los otros botes salvavidas que se ataran entre sí con cuerda, formando una pequeña isla flotante en la oscuridad. Esto evitó que los botes se alejaran más entre sí por la corriente y los hizo un objetivo más grande para que un barco de rescate los pudiera ver. Sin embargo, Lowe tenía una idea diferente para su bote salvavidas. Lowe ordenó a todas las mujeres y niños que salieran del bote salvavidas 14 y subieran a los otros 4 botes salvavidas que había atado juntos. Esto era increíblemente peligroso. El océano estaba completamente oscuro, y los botes subían y bajaban con las olas. Muchos pasajeros en el bote salvavidas 14 gritaban y lloraban, negándose a salir. Lowe tuvo que ser firme. Incluso en un momento le gritó a una mujer que tenía que moverse para que él pudiera volver a cumplir con su deber. Una vez que el bote salvavidas 14 estuvo casi vacío, Lowe pidió que los hombres fuertes que pudieran remar se acercaran. Logró reclutar de 8 a 10 hombres fuertes, algunos de los cuales eran marineros y camareros. Ahora Lowe tenía un bote ligero, rápido y maniobrable, con suficiente espacio para sacar a personas del agua sin hundirse. El bote estaba listo. Los remeros estaban en su lugar, pero Lowe no dio la orden de remar. En cambio, les dijo que esperaran. Lowe sabía que si remaban hacia allá de inmediato, los cientos de sobrevivientes desesperados intentarían subir todos al bote al mismo tiempo. Así que Lowe tomó la decisión brutal. Les dijo a sus hombres que esperaran. Unos cientos de yardas atrás, donde el Titanic se hundió oficialmente, los gritos de los sobrevivientes se estaban apagando. Entre los sobrevivientes en el agua estaba un tripulante de 23 años llamado Harold Fillimore. Él sabía que el pánico solo lo mataría más rápido. Más temprano esa noche, Fillimore estaba ayudando a los pasajeros a subir a los botes salvavidas. Pero una creciente oleada de agua finalmente lo arrastró fuera de la cubierta y lo lanzó al océano. En medio del caos, logró agarrar un salvavidas en forma de dona y un pequeño pedazo de restos flotantes. Harold logró meter la parte superior de su cuerpo a través del aro y subirse parcialmente a la madera. Ser joven y fuerte probablemente ayudó a Harold a sobrevivir el impacto inicial de ser arrojado al agua helada que mató a otros en cuestión de minutos. Se concentró en una sola cosa: mantener la mayor parte de su cuerpo fuera del agua helada tanto como fuera posible. De los 20 botes salvavidas que se lanzaron a la oscuridad esa noche, solo uno tuvo el valor de regresar. Mientras otros remaban hacia la seguridad, el oficial Lowe y la tripulación del bote salvavidas 14 remaron de regreso hacia el epicentro del desastre. Sin embargo, ya habían pasado aproximadamente 45 minutos, y los gritos en su mayoría se habían apagado. El bote salvavidas 14 avanzó por el agua helada, rodeado de cuerpos. La tripulación gritaba en la oscuridad, suplicando que cualquier persona aún con vida respondiera, pero dondequiera que miraban, solo encontraban cuerpos congelados. Pronto, el único sonido que quedaba era el agua golpeando contra el casco de madera.
El bote salvavidas 14 finalmente se topó con un hombre que flotaba en su cinturón salvavidas y que no parecía estar tan congelado como los demás. Su nombre era William Hoyt, y apenas estaba consciente. Lowe y su tripulación subieron a Hoyt a su bote. Sin embargo, este proceso fue brutal, ya que Hoyt era un hombre grande y pesado. Su ropa empapada lo hacía aún más pesado. Una vez que finalmente lo subieron al bote salvavidas 14, Hoyt estaba inconsciente. La tripulación lo envolvió en sus chaquetas e intentaron calentarlo. Pero en cuestión de minutos, Hoyt murió en el fondo del bote salvavidas. Aún así, Lowe siguió adelante con su tripulación a través de las aguas llenas de cuerpos, buscando frenéticamente a cualquiera que aún pudiera estar con vida. La siguiente persona que el bote salvavidas 14 vio, y que creyeron que estaba viva, era un hombre flotando al borde del campo de escombros. Se creía que el hombre era un miembro de la tripulación del Titanic llamado Emilio Portaluppi, y se le veía luchando visiblemente con su chaleco salvavidas. La tripulación lo subió rápidamente a bordo, pero al igual que William Hoyt, ya estaba en muy malas condiciones. Lo colocaron en el fondo del bote y se quedó ahí sin responder. Si Lowe y su tripulación iban a encontrar a alguien más con vida en este punto, sería un milagro. Estaban decididos a seguir buscando hasta poder confirmar que no quedaban más sobrevivientes. Para cuando Lowe y su tripulación llegaron al centro del campo de escombros, había pasado aproximadamente una hora desde que el Titanic se había hundido por completo. Lowe estaba en la parte delantera del bote salvavidas e inspeccionaba el agua con su linterna. Entonces, uno de los marineros en el bote salvavidas 14 notó algo extraño en el agua. En la oscuridad total del océano, la pintura blanca de una puerta flotante reflejó la linterna de Lowe. Cuando el bote se acercó, un marinero notó algo inquietante. El cadáver sobre la puerta se estaba moviendo. No solo se movía con las olas, sino que parecía que estaba temblando. Lowe no quería perder tiempo valioso con alguien que parecía un caso perdido, pero algunos de los tripulantes dentro del bote salvavidas 14 discutieron con él. Insistieron en que no podían dejar a un hombre atrás sin revisar. Lowe finalmente dio la orden: a remar. Los hombres remaron hacia el hombre que yacía sobre la puerta. Era Fang Lang. Cuando la tripulación subió a Fang Lang a su bote salvavidas, su cuerpo estaba rígido como una tabla. Su ropa estaba congelada a su piel. La mayoría de las personas dentro del bote esperaban que muriera en cuestión de minutos, igual que los otros dos a quienes acababan de intentar rescatar. Pero sucedió algo inesperado. El calor de las chaquetas que le pusieron y el movimiento repentino del bote salvavidas parecieron despertar a Fang Lang. Poco a poco empezó a moverse. Luego, unos minutos después, no habló, pero se levantó y milagrosamente tomó uno de los remos de los hombres. Tomó el remo y empezó a remar junto con la tripulación para mantenerse caliente y seguir con vida. Fang Lang ahora formaba parte de la única tripulación que buscaba sobrevivientes en el lugar exacto donde el Titanic se hundió oficialmente. El bote salvavidas 14 avanzaba lentamente entre los cuerpos flotantes. Se estaba volviendo dolorosamente claro que sus posibilidades de encontrar a otro sobreviviente eran prácticamente nulas. Pero entonces, justo como cuando encontraron a Fang, uno de los hombres en el bote salvavidas vio otro cuerpo. El hombre tenía puesto un salvavidas y estaba parcialmente recostado sobre un pedazo de escombro flotante. El hombre no parecía hablar, pero a diferencia de los demás a su alrededor, él no parecía estar completamente congelado. Este era Harold Fillimore, un tripulante del Titanic de 23 años. Tal como lo habían hecho con Fang, la tripulación le puso abrigos calientes a Harold. Poco a poco, empezó a recuperar la conciencia. La tripulación del bote salvavidas siguió atendiendo a Harold, y él se iba dando cuenta cada vez más de su entorno. Contra todo pronóstico, empezó a parecer que Harold realmente podría sobrevivir. El oficial Lowe y su tripulación seguían avanzando entre el mar de cuerpos, pero cada nuevo rostro que encontraban estaba completamente congelado. Por todo el Atlántico Norte, los sobrevivientes del Titanic ahora estaban dispersos por el océano en 20 pequeños botes salvavidas. Algunos estaban llenos de pasajeros. Otros estaban solo a la mitad de su capacidad. Muchos simplemente flotaban a la deriva en la oscuridad, sin saber si alguna vez llegaría ayuda. Pero para los dos botes salvavidas que nunca fueron lanzados correctamente desde el Titanic, la situación era mucho más desesperada. El bote salvavidas B se había volteado completamente, y ahora 30 hombres estaban equilibrándose encima de él en el Atlántico helado. Otros se aferraban a los lados, con la mitad inferior sumergida en el agua y la parte superior descansando sobre el bote salvavidas volcado. Uno de estos hombres que se aferraban al bote con todas sus fuerzas era Charles Joughen. Charles era único por una razón inusual. Estaba extremadamente ebrio. Más temprano esa noche, después de ayudar a mujeres y niños a subir a los botes salvavidas, bajó rápidamente a su camarote y tomó una botella de whisky. Bebió todo el whisky que pudo de un solo trago, sabiendo que probablemente sería su última copa. Cuando el Titanic finalmente se hundió, se encontró en el agua helada.
nadó hasta el bote salvavidas B volcado. El whisky pudo haber ayudado a disminuir el impacto del agua helada y evitó que entrara en pánico como muchos de los demás. Uno por uno, los otros hombres empezaron a perder el agarre y a deslizarse hacia el océano. Pero Charles siguió aferrándose. Los 30 hombres que estaban de pie sobre el bote salvavidas B estaban siendo guiados por el segundo oficial del Titanic, Charles Littler. Littler sabía que tenía que tomar el control para evitar que el bote salvavidas volcado girara. Ordenó a los hombres que se pararan en filas y movieran su peso juntos como contrapeso. Cada vez que una ola golpeaba, Littler gritaba para que todos los hombres movieran su peso hacia ella. Durante horas, los hombres movieron su peso de un lado a otro para luchar contra las olas, pero las olas y la niebla helada seguían empapándolos. Varios de los hombres murieron lentamente de hipotermia. A medida que más y más hombres morían, Charles Joughen, el hombre borracho de whisky que se aferraba al costado, finalmente le permitieron subirse al bote y unirse a los demás. Joughen había pasado mucho más tiempo en el agua helada que cualquier otro en el bote salvavidas B. Pero sin que llegara pronto un barco más grande, todos los hombres en ese bote salvavidas volcado eventualmente morirían congelados. Dirigiéndose a toda velocidad hacia el desastre estaba el Carpathia, un barco mucho más grande que estaba al tanto de las llamadas de auxilio del Titanic. La tripulación del Carpathia creía que se apresuraban a ayudar a un barco dañado, no a rescatar sobrevivientes de una catástrofe. El Carpathia estaba a unos 58 millas del Titanic cuando recibieron la llamada de auxilio. Ahora eran las 3:30 am. Había pasado poco más de una hora desde que el Titanic se hundió, y el Carpathia estaba a solo unas 10 millas de distancia. Pero el tiempo se agotaba rápido. El otro bote salvavidas del Titanic, que nunca fue lanzado correctamente, fue el bote salvavidas A. Aunque el bote salvavidas A quedó derecho, el agua de mar entró de inmediato. Unas 12 a 15 personas subieron al bote salvavidas, desesperadas por cualquier oportunidad de sobrevivir. Ellos permanecieron de pie en el agua helada hasta las rodillas, sin remos, sin linterna y sin una tripulación organizada. Debido a que sus cuerpos estaban parcialmente sumergidos, la hipotermia se instaló rápidamente. Varias personas murieron congeladas mientras estaban de pie. Sus cuerpos se desplomaban dentro del bote y luego empezaban a ir a la deriva en el agua. Al amanecer, solo quedaban 10 personas con vida. Una de las sobrevivientes fue Rhoda Abbott, una madre que viajaba con sus 2 hijos. Cuando el barco se hundió, ambos niños se ahogaron trágicamente, pero Rhoda logró subirse al bote salvavidas A. Ahora el sol estaba saliendo, y Rhoda y los otros 9 sobrevivientes no tenían idea de si alguna vez llegaría ayuda. Pero a solo unos kilómetros de distancia, el oficial Lowe y la tripulación del bote salvavidas 14 vieron el bote salvavidas inundado a la deriva cerca de ellos. Lowe ordenó a su tripulación remar hacia el bote salvavidas inundado tan rápido como pudieran. Cuando el bote salvavidas 14 llegó, los sobrevivientes estaban demasiado débiles para salir por sí mismos. La tripulación de Lowe los subió a bordo, uno por uno. Al final, se salvaron alrededor de 10 personas. Para entonces, eran poco después de las 5:30 de la mañana, 1 hora y media después de que el Carpathia llegara al lugar, y muchos de los sobrevivientes y botes salvavidas estaban subiendo a bordo para ponerse a salvo. Pero no todos los botes salvavidas sabían que el Carpathia había llegado. Durante la noche, el viento y las corrientes oceánicas habían dispersado pequeños botes por el oscuro Atlántico. Uno de los grupos que seguía a la deriva al amanecer eran los hombres sobre el bote salvavidas B volcado. Durante casi 5 horas, decenas de hombres se habían equilibrado sobre el casco resbaladizo del bote volcado. Muchos de ellos apenas podían mantenerse en pie en ese momento, pero cuando la luz del día finalmente reveló su posición, uno de los botes salvavidas cercanos, el bote salvavidas 4, se acercó cuidadosamente hacia ellos. El bote salvavidas 4 ya estaba lleno de mujeres y niños, y solo pudo llevar a unos cuantos de los sobrevivientes más débiles. Los hombres restantes se quedaron en el casco volcado, mientras otro bote salvavidas se acercaba lentamente hacia ellos. Pronto, el bote salvavidas 12, que ya estaba muy cargado, llegó y comenzó a subir al resto de los sobrevivientes. Uno por uno, a pesar de que ya estaba peligrosamente lleno, la tripulación del bote salvavidas 12 siguió sacando hombres del agua helada hasta que el bote volcado quedó completamente vacío. El último hombre en subir al bote salvavidas 12 fue su líder, Charles Littler. Con los sobrevivientes del bote salvavidas B volcado ahora apiñados a bordo, el bote salvavidas 12 avanzó lentamente hacia las luces del Carpathia. A las 8:30 am, el último de los botes salvavidas del Titanic finalmente había sido vaciado y subido a bordo. Después de casi 6 horas de deriva por el Atlántico helado, los últimos sobrevivientes del Titanic finalmente estaban a salvo a bordo del Carpathia, poniendo fin a uno de los desastres marítimos más mortales de la historia. Al final, no fue solo la tragedia lo que definió esa noche, fue el valor
y la resiliencia de quienes se negaron a rendirse ante ella. Estas historias fueron ciertamente heroicas, pero también lo fueron las historias de los últimos 4 sobrevivientes del 11 de septiembre. Hice un video animado en 3 dimensiones similar sobre los últimos 4 sobrevivientes del 11 de septiembre en la Torre Sur, atrapados por encima de donde impactó el avión, y puedes ver ese video justo aquí.